Los drones profesionales y semiprofesionales como el FIMI X8S 2020 poseen unos registros muy importantes durante los vuelos realizados y son los registros de vuelo o flight records o flight logs, también conocidos así. Estos registros son clave para analizar y saber el comportamiento de nuestro dron, de las baterías y de los movimientos que hacemos con nuestro control remoto durante algún vuelo reciente o de algún vuelo muy antiguo o hasta del primer vuelo que hicimos con nuestro dron. Así como también podremos saber dónde poder ubicar nuestro dron si se llegara a perderse en alguna caída, y también para asuntos demostrativos para algún hecho o acontecimiento de nuestro dron ante el fabricante o alguna entidad legal. Hice este video corto y sencillo para mostrarte lo importante de los registros de vuelo en nuestro dron, así que quédate y te lo muestro después del intro. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Antes de usar los registros de vuelo en nuestra aplicación de nuestro dron, tanto para FIMI como de cualquier aplicación del dron que lo tenga, es registrar o crear nuestro usuario ID en el acceso de la aplicación para que el dron quede asociado y registrado, obviamente aceptando todos los términos para que se activen estos registros de vuelo. A partir de ahí ya tendremos habilitado e iniciado para que los registros de vuelo comiencen a tomar información del dron solo durante el vuelo. Como ya sabes que me gusta compartir mis experiencias en drones de consumo, y si no me sigues pues te dejo aquí arriba para que veas mi canal y así te suscribes, porque es totalmente gratis y me ayuda mucho seguir haciendo este proyecto para ti. También darle like, porque es la manera que YouTube sabe que esto que hice para ti te gustó y pueda compartirlo con más personas. Activa las notificaciones de mis próximos videos con solo presionar el botón de la campanita justo al lado del botón de suscribirse cuando lo hayas hecho. En la verdad, pido poco para darte mucho. En el caso del FIMI podremos ir a configuraciones, seleccionar estas 3 rayas verticales mínimas y conseguimos los registros de vuelo. Puedes ver aquí que nos muestra ya un total en distancia recorrida, tiempo de vuelo y vuelos realizados desde el primer vuelo que hicimos después del registro de usuario ID. Puedes ver que hay 2 figuras, que una es para eliminar todos los registros, y aquí debes pensar bien si eso lo deseas, porque créeme que si le vas a dar uso de verdad a esto, podría hacerte falta alguna información sobre el dron y que pueda ser muy útil dependiendo de las circunstancias. Eso quedará de parte tuya. Y tienes otra figura de una nube que lo que hace, si lo presionas, va a sincronizar los registros y vas a poder escoger en qué rango de tiempo quieres que haga la sincronización, si desde los últimos 7 días hasta todos los registros. La sincronización de todos los registros donde nunca hayas hecho dicha sincronización por primera vez podría tardar dependiendo de tu red de datos, internet o wifi y de la cantidad de registros. Ya una vez realizado esta sincronización de todos los registros, los próximos serán más rápidos si haces sincronizaciones periódicas. Si presionamos el botón lista de vuelo, se va a desplegar todos los logs o registros de los vuelos realizados y estarán ordenados cronológicamente desde los más recientes hasta los más antiguos. Si presionamos cualquier log, se va a abrir el mapa que usa la aplicación del dron en tu dispositivo móvil y que podrás ajustar el tamaño que necesitas ver, mostrándote el curso del dron en una grabación de todo lo que hiciste en ese vuelo, en ese lugar que lo realizaste, tal cual, una grabación del histórico de ese vuelo. Lo que quiere decir que lo que vistes durante el FPV del vuelo de tu dron, aquellos mensajes y alertas, también lo podrás ver aquí, y es un factor importante si quieres saber por si no lo pudiste ver bien durante el vuelo. Lo verás en el plano cuando estás volando el dron desde el mapa, con la diferencia que esto es una grabación y que ya te está indicando el tiempo total del vuelo abajo a tu izquierda, más a tu derecha abajo tienes 3 figuras. Una te muestra el movimiento de los joystick que hiciste en ese momento para hacer los movimientos del dron, si aplicaste un regreso a casa,
despegue o aterrizaje automático, apagado del control remoto, como también qué modo de control usaste. Tienes esta otra figura que si la seleccionas te va a mostrar el mapa en visión de imagen satelital, que eso te va a ayudar a tener una visión más clara y precisa de dónde estaba posicionado el dron en su momento del vuelo. Y esta otra con forma de batería es para ver el comportamiento tal cual de la misma batería del dron, y que podrás ir analizando si esta batería que usaste durante ese vuelo tuvo algún comportamiento fuera de lo normal, como por ejemplo exceso de temperatura, el consumo de los amperajes en función de los voltios en cada celda no fueran lógicos. Y aquí como un consejo que te doy es, si determinas que la batería tenga algún comportamiento como desgaste rápido o de lo que te acabo de decir, pues lo enumeras con un 1 o 2 si tienes más de una batería, para que lo identifiques y sabes que esa batería tiene alguna pequeña deficiencia o si la quieres identificar por alguna razón. Si puedes ver arriba, también tendrás acceso a las indicaciones que usas durante el vuelo, como lo es la altura, distancia, velocidad vertical y velocidad horizontal, si estuviste GPS o si se te haya activado el ATI, la cantidad de satélites en su momento, la señal de transmisión y la señal del control remoto, la capacidad de la batería y una estrella para marcar si quieres tenerlo como vuelo favorito, y así podrás identificar ese vuelo en la lista de una manera más rápida viendo una estrellita al lado del registro, y podrás también clasificar los vuelos. Pero hay una funcionalidad en estos registros de vuelo que no es tan menos importante, y es esa que puedes ver, que es nada más y nada menos que la localización en coordenadas del dron por los GPS, lo que quiere decir que siempre tendremos la ubicación en coordenadas casi exactas de localización del dron durante ese vuelo, y que nos servirá para algún acontecimiento de caída o pérdida del dron. Es importante decirte que en este caso solo podrás tener acceso a estos registros de vuelo solo por la interfaz de la aplicación de FimiNavi. Hay aplicaciones como el AirData que podrá ser sincronizado con aplicaciones de drones compatibles como son los de DJI, Parrot y Autel, y que obtendrás información mucho más detallada con reportes y gráficos prácticamente profesionales, con análisis mucho más precisos. Pero FimiNavi, hasta donde yo sé, no entra en esas aplicaciones compatibles con AirData. Aparte de que AirData es de pago y serviría más para pilotos profesionales de empresas y militares con drones más complejos, dependiendo, claro está, del plan que quieras adquirir con AirData. Gracias por quedarte a ver este video que hice para ti. Y ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Hasta pronto y buenos vuelos.